tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín, en este viernes? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar. A ustedes, como siempre, siguiendo la información en la pantalla de TV Ciudad para cerrar la semana en este caso. Exacto, y con bastante información, sí. Mucha generada en esta jornada, y si te parece empezamos por una de ellas. Vámonos. Porque la fiscal Sabrina Flores archivó la indagatoria judicial contra el referente frente amplista en seguridad, Gustavo Leal, por entender que no hubo delito en su visita al padre del ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano. La magistrada concluyó que se trató de una conversación entre dos personas adultas y libres. Aparte, el proceso indagatorio contra Leal comenzó, recuerden, a instancias de otra fiscal, Gabriela Fossati, que entendía que el referente frente amplista de seguridad podría haber incurrido en algún delito de encubrimiento. La fiscal Flores, la que ahora tiene la causa, sigue adelante con las investigaciones por el caso Astesiano en temas como presunto espionaje a senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera, y otras líneas de investigación por presuntas irregularidades en licitaciones públicas. Desarrollaremos este tema y mucho más. Vamos a repasar los últimos titulares de esta semana. El ministro Luis Alberto Heber dijo que no se arrepiente de su respaldo al senador Gustavo Penades y planteó que no toma distancia de sus amigos. El PIT-CNT analiza realizar un paro parcial el martes 25, mientras la Cámara de Representantes esté votando el articulado del proyecto de ley de reforma previsional. Negociaciones en la coalición por reforma de la seguridad social dejaron heridas abiertas en el Partido Independiente y en Cabildo Abierto. Declaraciones del exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sobre posible precandidatura frente amplista a la presidencia de Mario Vergara, generan polémica en la interna de Fuerza Renovadora. Directora de UTE por el Frente Amplio presentará el caso de la compra del dron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sostiene que en el caso hubo sucesivas irregularidades. El vocero del gremio estudiantil del IABA, Jerónimo Sena, declaró este mediodía ante el fiscal Fernando Romano por las amenazas y mensajes que recibió a través de redes sociales. El presidente argentino Alberto Fernández anunció que no buscará la reelección en las elecciones de octubre. Oposición reaccionó con críticas a su gestión de gobierno. Vecinos y vecinas del asentamiento Ribera del Miguelete reclaman su realojo. Esta tarde cortaron Boulevard José Valle y Ordóñez y pidieron respuestas ante las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El Mundial Sub-20 se jugará a partir del 20 de mayo en Argentina. A Uruguay le tocó en el grupo con Inglaterra, Irak y Túnez. Comienza este viernes el Festival Cosquín Rock en Montevideo, que se extenderá durante 2 días y convocará a 48 bandas nacionales e internacionales. Siempre la pantalla de TV Ciudad tiene la información a esta hora como en otros momentos del día, y también pueden seguir, atención, también pueden seguir cada emisión informativa por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy, y también por ahí se puede seguir esta edición informativa. Repasa móviles de arranque Natalia Nogués. Distintos y diversos temas en varios puntos de la ciudad. 3 de nuestros compañeros que están transitando las calles de Montevideo en este momento, y empezamos por nuestro compañero Diego Martini, allí en la zona del barrio 40 Semanas. Diego. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el barrio Ribera de Miguelete, donde hoy los vecinos y las vecinas cortaron la calle Valle y Ordóñez en reclamo de un realojo que se les ha prometido y que no se ha cumplido. Así que vamos a estar conversando con las vecinas y los vecinos en unos minutos nomás. Bien, y ahora nos vamos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, ¿por dónde andás? ¿Cómo andás, Natalia? Estamos en Brazo Oriental porque aquí se está realizando un acto homenaje a las muchachas de Abril, caso memorable, recordado especialmente por la brutalidad con la que fueron asesinadas estas 3 jóvenes muchachas por el terrorismo de Estado, un 21 de abril, pero de 1974. En un rato, no tanto, no hay que esperar tanto. Vamos a estar compartiendo lo que está pasando aquí y también dándoles a conocer los testimonios de algunos de los familiares de las víctimas. Bien, Mariana, estaremos muy atentos a esa información, y ahora nos vamos con nuestro compañero Martín Duarte. Algunas de las repercusiones que ha tenido este conflicto en el Liceo IABA. Martín. Así es, Natalia. Martín, buenas noches. Sí, como veíamos en titulares, en la jornada de hoy declaró Jerónimo Sena, el vocero
de los estudiantes del gremio del IABA ante el fiscal Fernando Romano, que tiene la causa, en este caso, de las amenazas y también los mensajes discriminatorios que recibió el adolescente. Estuvo acompañado de su madre y también del grupo de abogados, en este caso del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que lo está asesorando. Justamente con Soledad Suárez vamos a estar conversando un ratito para conocer algunos detalles de esta causa que, como decíamos, en este mediodía tuvo la declaración del joven frente al fiscal Romano. Las últimas han sido horas de cruces entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, puntualmente porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, cuestionó la estrategia cabildante de negociación en torno al proyecto de ley de reforma previsional. En primer lugar, lamentamos y señalamos críticamente que se haya faltado a la palabra por parte de Cabildo Abierto. Capaz que algún otro partido incumpla, pero Cabildo Abierto no ha incumplido, ha hecho exactamente lo que anunció desde el primer día. En el Parlamento vamos a buscar mejorar el proyecto y vamos a apoyar porque entendemos que es necesario. Es lo que estamos haciendo. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, volvió a respaldar e incluso definió como amigo al senador Gustavo Penades, recientemente denunciado por explotación sexual a adolescentes. Sostuvo Heber en entrevista radial que no se arrepiente de haber hablado respaldando a Penades poco después de conocida la primera denuncia contra el senador hecha por la militante nacionalista Romina Celeste Papazo, y también dijo que la fiscal del caso tiene todo su apoyo. ¿No se quiere meter más en el tema Penades porque lo llamaron a silencio? No, ¿quién me va a llamar al silencio, presidente? El Partido Nacional pidió que no hubiera más pronunciamientos a favor de Penades. No. Porque hubo varios, no fue el único. Por supuesto, y yo lo dicho está. Y Guionet tiene todo el apoyo de la policía para poder actuar, tiene un comando a disposición para poder hacer las investigaciones del caso, y está actuando con la reserva y el cuidado que tiene que tener en un tema muy y altamente sensible. ¿Se apresuró con el respaldo a Penades desde el día 1? No. Yo hace 40 y pico de años que lo conozco. Yo tengo por costumbre no andar cuidándome la cara y tomar menos distancia de amigos. No me tomo distancia de amigos. Sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. Ya llegaron al menos 3 denuncias a la Fiscalía. Sí. Con modus operandi similar, según denuncian. Bueno, y la justicia dirá. Y estoy esperando a la justicia. ¿Va a esperar hasta el fallo final? No. ¿Qué sensación tiene ahora de cómo viene? No, yo no tengo sensaciones. Soy ministro del Interior, tengo que ahora apoyar la acción de la Fiscalía y guardarme al silencio. Mañana, espero que no, porque estoy seguro, hace 40 y pico de años que lo conozco. Yo sabía ya sus orientaciones, así que en definitiva... Que no tiene nada que ver nada con esto, ¿no? que ver. ¿Por qué salió a aclarar su orientación homosexual en este caso, que no explica nada que ver, Paula, con la denuncia? En todo caso, le puedes preguntar a él. Yo simplemente fui a acompañar. Incluso Gustavo en su momento pidió estar solo porque es un tema de él. No es partidario, no es sectorial. Y por lo tanto pidió estar solo en la conferencia de prensa y pidió que no hubiera apoyos. Y me parece correcto lo que hizo. ¿Usted lo hubiera acompañado sentado ahí? Totalmente. ¿Sí? Ahora otro asunto, interna Frente Amplista, porque la senadora Lilian Quechichán cuestionó la postura del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, quien tiene dudas con respecto a que los sectores agrupados en convocatorias sereñistas progresistas deban presentar una precandidatura presidencial propia. Quechichán pertenece a Fuerza Renovadora, que impulsa la candidatura del senador Mario Vergara. Convocatoria Serenista Progresistas, Espacio Frente Amplista, integrado por Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, Plataforma Magnolia y el Partido Demócrata Cristiano, definirá una posición conjunta sobre las precandidaturas hacia las próximas elecciones internas. Fuerza Renovadora impulsa la postulación del senador Mario Vergara, mientras otros sectores esperan la definición del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, que expresó dudas al respecto. Nosotros en el encuentro nacional que hicimos en octubre,
en el Club Atenas, que fue de más de 700 compañeros, donde analizamos un documento y donde ahí acordamos que íbamos a trabajar para en marzo hacer un segundo encuentro y que íbamos a trabajar para, en lo posible, este espacio que representa una sensibilidad en el Frente Amplio, estuviera participando en las internas con un candidato. Reafirmo como fuerza renovadora que nosotros estamos convencidos que lo mejor para que el Frente Amplio pueda volver a acceder al gobierno es que este espacio pueda marcar su presencia. Astori afirmó que hay que esperar para definir las precandidaturas y analizar los movimientos del partido, como el apoyo a Yamandu Orsi. Señaló que lo fundamental no es que Convocatoria tenga un candidato, sino que gane el Frente Amplio. Creo que en algunas de las últimas declaraciones, particularmente de Danilo, al que yo quiero y respeto enormemente, hay algunas contradicciones, ¿sí? Porque él contrapone que lo principal es que el Frente Amplio gane y no que este espacio tenga un candidato. Y para nosotros que este espacio marque su perfil, tenga un candidato y tenga una presencia fuerte en las internas, es imprescindible para que el Frente Amplio gane. Ahí yo veo cierta contradicción. Quechichán cuestionó la idea de algunos dirigentes de que una eventual candidatura de Vergara favorecería a algunos de los otros candidatos posibles, como Orsi y Carolina Cose. No se sustenta en ningún análisis más o menos serio esa postura. Los votantes del Frente Amplio se reparten bastante equitativamente y no veo que ese sea una dificultad. Bien, y como decíamos al inicio de esta edición, la fiscal Sabrina Flores archivó la indagatoria judicial contra el referente frente amplista de seguridad, Gustavo Leal, por entender que no hubo delito en su visita al padre del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. En cambio, la fiscal Gabriela Fossati, que en su momento había dispuesto la indagatoria, pensaba que quizá cabiera en esta situación el presunto delito de encubrimiento. El 16 de febrero, Gustavo Leal fue a declarar como testigo ante la fiscal Fossati tras ser citado por visitar al padre de Astesiano en la Barra del Chuy. Ese día, Leal se enteró que pasó a calidad de imputado y tuvo que presentarse con sus abogados. Luego de ser removida del caso Astesiano, Gabriela Fossati, Sabrina Flores se hizo cargo del caso y comenzó a estudiar la causa. En la jornada de hoy archivó la indagatoria a Leal, aduciendo que la conversación se dio en el marco de 2 personas adultas, libres y en suelo brasilero. También que no existieron testigos de la charla y que no hubo ofrecimiento de dinero por parte de Leal a Raúl Astesiano. A juicio de Flores, no hay limitaciones de la ley respecto a Leal o al padre de Astesiano, por lo que cobra plena vigencia el artículo 10 de la Constitución, que establece que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de autoridad de magistrados. En este sentido, las intencionalidades políticas que podrían subyacer estos hechos quedan exentas de las intervenciones de la Fiscalía. Por lo tanto, la fiscal entiende que la causa debe ser archivada. Por otro lado, MBD Noticias accedió al expediente de jurídica que da cuenta de la denuncia presentada por la defensa de Gustavo Leal, aduciendo que la fiscal no actuó acorde a derecho al no informar las causas por las que fue imputado. En ese expediente, en una carta de la fiscal Fossati a Juan Gómez, el 24 de marzo, aparecen 3 hipótesis que la fiscal manejó sobre por qué la visita al padre Astesiano podría ser un delito. La primera establecía que la persona que llevó a Leal hasta el lugar del encuentro pretendía que Astesiano no lo involucrara en sus maniobras delictivas. La segunda, que esta persona tuviera interés en involucrar a un tercer individuo en los hechos para crear un hecho político. Y la tercera, que varias personas, incluidas personal policial, procuraran orientar las declaraciones de Astesiano para obtener beneficios en la causa. Ese mismo día, la fiscal se presentó en Fiscalía para ver avances en el expediente a pesar de estar con licencia médica. Por otro lado, según supo MBD Noticias, la próxima semana el fiscal de flagrancia, Leonardo Morales, comenzará las diligencias por las que la fiscal Gabriela Fossati denunció a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, los periodistas Leonardo Grise y Carlos Peláez y a 2 usuarios de Twitter por difamación e injurias. Y digamos que Diego Camaño, el abogado de Leal, le dijo a MBD Noticias que esto que se dispuso le da la razón. Sí, aseguró que no hay hecho de apariencia delictiva en la visita de su defendido al padre de Astesiano. Confirma lo que hemos planteado desde un primer momento. No había nada que investigar, no había ningún hecho con apariencia delictiva. Las personas se pueden reunir, personas adultas y libres, tal como lo dice la fiscal, la doctora Sabrina Flores. Tienen libertad para reunirse en el territorio nacional. La Constitución protege eso y aparte
La reunión tuvo lugar en el territorio brasilero. Hay muchos aspectos destacables de esa decisión de archivo. Básicamente es que confirma que esto nunca debió haberse investigado. Esa investigación penal nunca debió tener lugar, que no había hecho con apariencia delictiva, que la fiscal actual así lo confirma, luego de un examen exhaustivo de la carpeta de investigación, y que las personas pueden decidir con quién, en fin, conversar, y eso no puede estar dentro de la autoridad de fiscales. También es muy claro el dictamen de la doctora Flores en cuanto a que las posibles intencionalidades políticas están fuera de la actuación de un fiscal. El fiscal debe investigar, en principio cuando inicia una investigación, hechos que tengan apariencia delictiva. Bien, y Gustavo Leal, referente en seguridad del Frente Amplio y exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior durante el último gobierno frente amplista, publicó en Twitter hace algunos minutos: fueron 58 días de una infamia y arbitrariedad lo que me tocó vivir a mí y a mi familia. Hoy la Fiscalía archivó la investigación por entender que no había ninguna razón para suponer alguna irregularidad. Seguiré con la serenidad y coherencia de siempre y con más fuerza que nunca. Otro asunto. Jerónimo Sena, vocero del gremio estudiantil del IABA, hoy declaró ante Fiscalía por las amenazas recibidas en los últimos días de conflicto, aparte en ese centro de estudios. Es tema de lo que viene el móvil que presenta a continuación Martín Duarte en la edición de hoy central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Martín? Adelante. Gracias, Martín. Es así, decíamos que en horas del mediodía declaró Jerónimo Sena, acompañado por su madre y también por el grupo de abogados que están trabajando con él, entre ellos lo del consultorio jurídico de la Universidad de la República, y le agradecemos unos minutos a la doctora Soledad Suárez, que está justamente trabajando el caso, para conocer un poco los detalles de lo que ocurrió en la jornada de hoy y cómo sigue también esta causa. Bueno, Soledad, gracias por recibirnos. ¿En qué consistió la jornada de hoy, la declaración de Jerónimo, y en qué situación está también el caso, ¿no? Bueno, el caso está en plena investigación a cargo del doctor Romano, que realmente la está llevando en forma muy diligente, seria. Estuvimos acompañados también por la unidad de víctimas y, bueno, comparecieron a prestar declaración ante el fiscal, acompañado por nosotros, y también para que sea un proceso lo menos revictimizante posible y poder allí volcar la información que tienen para aportar al caso. Sin perjuicio, nosotros también habíamos acercado evidencias en estos días, porque ya hace varios días que fuimos designados en el consultorio a cargo del doctor Williman. ¿Es a partir de algún hecho puntual que se empiezan a recopilar esas evidencias, más allá de que obviamente la causa está en pleno trabajo y no se puede hablar de números o de cantidad, en este caso justamente de cuentas que están siendo investigadas por estas amenazas y también por incitar el odio, pero bueno, de alguna manera es a partir de algún hecho que se empieza, por lo menos el volumen de material que ustedes aportaron? Sí, en realidad tanto la madre como Jerónimo ubican temporalmente los hechos a partir de la entrevista que brindó al programa La Pecera, y a partir de allí es que comienza a recibir, bueno, estas comunicaciones por diferentes vías. También se han comunicado en el correr del tiempo, digamos. Es una situación viva, digamos, porque él sigue en su actividad gremial y, bueno, eso nos preocupa en el sentido que estos actos de odio, de discriminación, no conlleven a limitar su derecho a la expresión, a agremiarse, en fin. Entonces, es importante la actuación de la justicia en este sentido. ¿Está constatado que algún otro estudiante esté pasando por lo mismo que Jerónimo, más allá que es uno de los voceros y más visibles también en torno a todos estos episodios vinculados al IABA, ¿no? A mí no me gusta hablar de otras víctimas porque hay que respetar sus tiempos, lo que puedan considerar. Lo que me parece que tenemos que asumir es que estas prácticas discriminatorias, sobre todo, se encuentran instaladas y bueno, son más de las que deberían. Por lo tanto,
me parece que ahí ya habría información suficiente. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con los derechos de las otras personas y de los que patrocinamos también, obviamente, y a su vez con la reserva de la investigación, porque en realidad es una investigación que tiene sus complejidades por todo esto de las redes, de lo cibernético, ¿verdad? ¿Cómo está él, Jerónimo, puntualmente, más allá de la reserva de la investigación, pero el hecho de, bueno, de haber estado en contacto personal, ¿no? Porque de hecho los periodistas hemos estado en plenos conflictos, ¿no? Cuando se desaloja el liceo, cuando no, pero ¿cómo está pasando este tiempo, ¿no? Bueno, obviamente que no corresponde que yo ventile situaciones personales de él, que de hecho aparte no las conozco porque hemos estado en contacto bien puntualmente y como ustedes recordarán, trabajamos a través de los estudiantes y los colaboradores. Pero lo que yo noté de lo que hablé directamente y en la declaración es que él tiene muy claro las cuestiones, lo que piensa, y bueno, en el sentido de que logra también poner en palabras lo que le ocurre y su preocupación frente a estos hechos, de una manera muy clara para la edad que tiene también, que nosotros tratamos de respetar, y en eso estuvo muy bien el doctor Romano, con la autonomía progresiva de la voluntad, de si bien estaba la madre y hubo actos que se hicieron con la madre, en realidad la voluntad y la expresión del adolescente fue muy respetado y eso es muy importante que se empiece a adquirir como práctica. Bien, por último, ¿cómo continúa? ¿Están previstas algunas otras comparecencias? Bueno, como decía, estamos en plena investigación y además sabemos que estos hechos están en actividad porque, bueno, estamos en pleno conflicto en el que él es un sujeto relevante, digamos, y porque, bueno, estaba designado vocero y más allá de los avances que puedan haber en esa situación, está en un momento que sigue siendo el foco de la atención de todos. En ese sentido, la investigación avanza. Hay cuestiones que llevan su tiempo y tienen, como te decía, su complejidad y bueno, nosotros lo que hacemos es aportar todo lo que tenemos de información o de situaciones que vayan ocurriendo. En fin, lo que tratamos también es asesorar y tomar todos los recaudos que se puedan para proteger en este contexto a las personas y a la investigación en el cuidado de la misma para que sea fructífera. Bueno, Soledad, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Compañeros, seguimos por ustedes. Bueno, la próxima semana seguramente habrá otras novedades en torno a este conflicto del Liceo IABA, que en la jornada de hoy, bueno, por lo que pudimos saber, funcionó con relativa normalidad, se tomaron de hecho exámenes, pero bueno, estaremos conociendo, bueno, si las partes se logran acercar también un poco más para destrabar el conflicto la próxima semana. Bien. Gracias, Martín. Y seguimos en tema porque el CODICEN de la ENEP decidió abrir un compás de espera antes de pronunciarse sobre el sumario al director del IABA y la investigación al cuerpo docente de ese liceo. También se anunciaron cambios en el personal de inspección para favorecer un mejor clima institucional y propiciar el diálogo. Estas y otras resoluciones fueron informadas mediante un comunicado donde se enfatiza que fueron adoptadas por unanimidad y que se valora positivamente la suspensión del paro docente para favorecer las conversaciones que se están llevando adelante. También se informa que la Dirección General de Educación Secundaria designará nuevos inspectores en el IABA con el propósito de mejorar el clima institucional y que se propiciará una instancia de diálogo con los estudiantes. Por otro lado, se consigna que se formará un grupo de trabajo para modificar la circular de 1979, redactada en dictadura y que contiene el concepto de insubordinación usado para desplazar al director del IABA. Con respecto a este punto, el sumario al director y la investigación a los docentes, el CODICEN reconoce que existen posiciones diferentes entre los consejeros, por lo que se decidió abrir un compás de espera ante eventuales planteamientos que puedan recibirse. En relación con los temas infraestructura y accesibilidad, se pedirá un informe a la Dirección Sectorial de Infraestructura y se habilitará un espacio de diálogo con la comunidad educativa del IABA para contribuir con sus puntos de vista. Finalmente, el CODICEN asegura que secundaria reparará el ascensor y seguirá trabajando para generar la accesibilidad necesaria en función de los informes técnicos existentes y los que se generen a futuro.
Otro asunto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social y también líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó a Cabildo Abierto por su forma de negociar al interior de la coalición en torno al proyecto de ley de reforma previsional. Y el senador cabildante Guillermo Domenech respondió que Mieres acordó con el senador Guido Manini Ríos para formar la coalición de gobierno. La tensión entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente no es nueva y las negociaciones sobre la reforma de la seguridad social acentuaron las diferencias. Esta semana, además, el Partido Independiente no acompañó a sus socios de la coalición, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, en la votación del proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza. El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, al igual que otros dirigentes de la coalición, había cuestionado a los cabildantes por insistir con sus reparos sobre la reforma previsional. Mieres sostuvo que Cabildo Abierto no había cumplido con su palabra y su actitud había impactado en el funcionamiento de la coalición, algo negado en varias oportunidades por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El miércoles, el senador Guillermo Domenech respondió las críticas de Mieres y dijo sobre este a Radio Universal que es una figura secundaria. Él no tiene ningún tipo de protagonismo en estos acuerdos porque incluso no tiene el peso político necesario para hacer primar su opinión. Integra la coalición, pero sus votos no son necesarios para ser mayoría, afirmó en relación a la discusión sobre la reforma. Hoy Mieres retrucó al señalar que el senador cabildante nunca marcó un voto en su vida. Yo a veces más, a veces menos, pero salgo a la cancha y hablo y me someto al veredicto popular, sostuvo. En política, capaz que Domenech no lo sabe porque es un advenedizo, la palabra es muy importante, dijo el ministro de Trabajo en el programa radial Doble Clic. El aludido respondió por Twitter. Mieres dijo que con Manini no quería trato, ahora está en coalición con Manini. ¿Quién es el que no cumple su palabra? Otro asunto, en Brazo Oriental, homenaje a las muchachas de Abril, asesinadas en el comienzo de la última dictadura cívico-militar. Nos cuenta Mariana Abreu, que está en el lugar de los hechos. Adelante, Mariana. Estamos viendo imágenes de lo que pasa. Abril, Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes. ¿Me escuchan ahí, compañeros? Adelante nomás. Se escucha, estamos en Mariano Soler, estaba comentando, aquí estaba ubicado el apartamento en donde fueron asesinadas por las fuerzas represivas en 1974, Laura Riaggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes, quien además estaba embarazada en ese momento de 3 meses. Varias organizaciones están desarrollando esta actividad, hay representantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, también a la Asociación de Expresos Políticos Crisol. Hay dirigentes, algunos dirigentes políticos también en este acto homenaje que además de recordar a las muchachas de Abril exige el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo a responsabilizarse por estos hechos y a reparar las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Hubo varios oradores en este acto. En este momento estamos viendo las imágenes de Puntone y Mendaro que están aquí cantando, compartiendo su música para los presentes, y otras de las personalidades que están en este evento son los propios familiares de las víctimas, y justamente nuestro compañero Luca Veloz hoy en la mañana presentó un informe y compartió algunos de los testimonios justamente de los familiares de Laura y de Diana. Vamos a compartirlos con ustedes. Estamos esperando. Y esperando que se cumpla también, porque no solo el tema del acto, hay cosas que la Corte pidió para con el ejército, educarlos para los derechos humanos, la igualdad de género, cosas todas esas que no tampoco se han hecho por ahora, no se han visto, no se tiene claro ni nos han dicho que si se empezó a hacer, no se empezó a hacer. Estamos a la espera, seguimos a la espera, como hace 49 años seguimos a la espera. Mostrar a Diana, Laura, Silvia, las muchachas de Abril en lo que eran, en su realidad, muchachas de 19 años y 22 años, estudiantes, trabajadoras, militantes por un país más justo, por una sociedad más justa, llenas de todo, de la alegría, del dolor, de la fortaleza, de los desafíos, o sea,
como tal cual los jóvenes en todas las épocas y los jóvenes hoy. Y de un móvil a otro, de Brazo Oriental a Ribera del Miguelete, espera por allí Diego Martini con vecinos y vecinas. Adelante, Diego. Así es, compañeros, como anunciábamos hoy a la tarde, vecinos y vecinas de Ribera del Miguelete cortaron la calle Valle de Ordóñez, a la altura de Valle de Ordóñez y el Miguelete, en reclamo de un realojo que se les prometió hace tiempo y que no ha llegado, y denuncian condiciones en las que viven que son bastante deplorables, que les ha traído que hay agua con plomo y hay algunos chiquilines que están contaminados, que hay ratas que han mordido niños y niñas, así que vamos a estar profundizando con algunos de los vecinos. Empezamos por Martín, que nos cuente un poco por qué cortaron la calle y cuál es el motivo. Bueno, como comentamos hoy, el corte de la calle fue principalmente, porque no podemos seguir viviendo las condiciones que estamos viviendo en este asentamiento. Hay muchos lugares que se inundan a la gente, minado de rasta, infectados de basurales. Tuvo la alcaldesa supuestamente prometiendo mejoras barriales que iban a hacer. No queremos eso. En realidad lo que estamos pidiendo no por nosotros, sino por los niños, queremos una vivienda digna. Si ellos tienen dónde vivir, tienen estufas, viven calentitos, viven abrigados, nosotros merecemos las mismas condiciones que ellos. No podemos ir viviendo entre el agua, entre las ratas, entre la basura. Hay zanjeo que hay acá, donde pasa la materia, pasa la orina, por las puertas de los vecinos, por frente de mi casa, como a muchos nos pasa. Lo que queremos, reclamamos sinceramente, es algo digno para ellos. Que en un futuro salgan de acá y tengan una vivienda donde estar, muy calentito y abrigado. Se nos llueve todo, sinceramente, se nos inundan las casas, como a todo por igual. Y queremos mejoras. Martín, ustedes estaban incluidos en el plan Avanzar, que se iban a hacer los realojos. ¿Qué le dijeron que pasó con ese dinero que estaba destinado al realojo de ustedes? Mirá, ese dinero supuestamente no sabemos qué pasó, quedó un misterio. Los terrenos estaban, las viviendas supuestamente estaban. Gente que ya fue censada del 2014 y más anterior, están esperando el realojo. Se realojaron 10 familias. Las demás seguimos acá, seguimos esperando. ¿Qué están esperando? ¿Que pase una desgracia? ¿Que pase algo más? Como a ella, la criatura de ella, la mordió las ratas. Como a mucho más. Estamos con Fátima acá. ¿Qué pasó a tus hijos? Mira, mis hijos el 10 la mordió, vine de trabajar, 3:30 de la mañana, llegué, entré, me encuentro con que mi niño estaba gritando, llorando, de una mordidura de rata, tengo fotos, tengo papeles, tengo todo. Al otro día vinieron y no queremos solución de que vengan y nos pongan una pastilla porque ya lo han hecho. El año pasado pasó lo mismo y seguimos en las mismas condiciones y es niño y queremos la vivienda, queremos salir adelante y nos merecemos salir adelante como todos y vivir como tiene que ser. Bueno, acá están todos los vecinos y las vecinas. Hay una vecina más que quiere comentar algo. Yo quería comentar que hoy de mañana, en el día de hoy, estuvo la alcaldesa del municipio G y que ella nos dijo que nos borraron de la lista de los realojados y que la plata se la comió el gobierno. Esa fue la palabra de la alcaldesa del municipio G, que estuvo hoy de mañana con nosotros. A ver, viene gente y nos toma el pelo. Viene gente y nos toma... Queremos juntos. Queremos la vivienda y queremos irnos todos juntos. Con las imágenes ahí de los vecinos y las vecinas, cerramos desde acá. Queremos la vivienda, 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 queremos la vivienda. Bien, muchas gracias, Diego. Y vamos a hablar de otra movilización que sucedió hoy frente a Torre Ejecutiva, porque la Organización de Jubilados y Pensionistas se movilizó en reclamo de un aumento de 3% a partir del 1 de julio. ONACPU pide que no haya más pérdida del poder de compra y también rechaza el proyecto de ley de reforma previsional. El tema central de esta movilización es que reclamamos un aumento del 3% a partir del próximo 1 de julio. Este aumento pretende resolver, ayudar a la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos los jubilados y pensionistas en estos últimos 3 años. En otro orden, Amaro afirmó una vez más que ONACPU está en contra de la reforma jubilatoria. Nosotros no estamos a favor de este tipo de reforma. Realmente, el circo político incluso de esta última etapa da vergüenza ajena. Entre los propios miembros de la coalición, unos primero y otros después, fueron aportando elementos para que la ley fuera menos mala.
Está claro que ahora es un poco menos mala que el planteo que vino de la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo. Pero no se trata de establecer una ley previsional que tiene que ver con la calidad de vida de todos los uruguayos sobre la base de extender el lucro, de que la SAFAP, que es el mejor negocio del mundo, uno instala una FAP sin invertir ni 3 pesos. Atención, porque el PIT-CNT analiza la posibilidad de realizar un paro parcial el próximo martes 25 de abril, día en el que en la Cámara de Representantes comenzará la votación por artículos del proyecto de ley de reforma previsional. Según fuentes sindicales, ese día por la tarde habrá integrantes de la Intersocial como ONAJPU, FUCBAM y la Intersocial Feminista. El lunes el PIT-CNT y estos colectivos van a realizar una conferencia de prensa para dar los detalles de la movilización que se realizará en torno al Palacio Legislativo. Además, se maneja la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma una vez que sea aprobada. Y un tema vinculado, porque lo que está confirmado es que este martes justamente habrá un paro de 24 horas del transporte en todas sus ramas, también en rechazo al proyecto de reforma previsional. El paro afectará a los servicios de ómnibus urbanos, suburbanos, interdepartamentales e internacionales y también a los taxis. Según averiguó MBD Noticias, en las cooperativas, así como en los sectores suburbano e interdepartamental, en la gran mayoría de las líneas, la paralización comenzará sobre la medianoche del martes. En cambio, en las empresas CUTSA y COME, el paro empezará unas horas después con los primeros servicios diurnos del martes. Además, es un hecho que el sindicato del taxi acompañará a la medida con un paro de 24 horas desde la medianoche del martes. La UNOT, que nuclea a los sindicatos del transporte, acompañará la movilización y el acto organizados por el PIT-CNT en torno al Palacio Legislativo. Y más noticias sindicales, porque el sindicato de UTE por unanimidad se declaró en conflicto por entender que un largo proceso de negociación con el directorio del ente no generó buenos resultados. El colectivo denuncia el crecimiento de proyectos privatizadores dentro de la empresa estatal, así como diversos recortes. Nosotros nos declaramos en conflicto fundamentalmente en contra de los recortes que venimos viviendo en la UTE. Han recortado más de 700 puestos de trabajo en la UTE. Hoy no tenemos llaves térmicas para colocar, faltan transformadores, hay un recorte en el funcionamiento y eso viene afectando indudablemente todo lo que es el servicio de energía eléctrica. Por el otro lado, hay avances en proyectos privatizadores y tercerizadores. Hoy las tercerizaciones han escalado en un porcentaje enorme en lo que es el servicio de la UTE, llegando a casi el 60% de compañeros tercerizados que están brindando el servicio de energía eléctrica. La UTE paga más de 180 millones de dólares anuales a las empresas privadas que trabajan para UTE. Hay cerca de 5.500 trabajadores tercerizados entre mano de obra directa que trabaja para UTE y empresas contratadas. Tenemos un plan de acción que implica arrancar con determinadas tareas que en definitiva se han venido agregando producto de la falta de personal y del aumento de la demanda. Estamos convocando una movilización nacional para finales de mayo con una paralización de 24 horas, donde también estamos evaluando un plan de ocupaciones rotativas y donde también estamos evaluando la posibilidad de convocar una asamblea general de todo el sindicato, para poder resolver estas medidas y llevarlas adelante. Fernanda Cardona, directora de UTE en representación del Frente Amplio, denunciará ante la JUTEP la adquisición de un dron a la empresa Lunacar. Entrevistada en la radio M24, dijo que hubo sucesivas irregularidades en el proceso que llevó a la compra hecha por el ente. Dejar sin efecto, rescindir el contrato con Lunacar y también propusimos remitir toda la JUTEP, que eso no es menor, porque el oficialismo en otros temas que pretende de alguna manera que estén en la opinión pública, ha mandado determinados documentos a la JUTEP. Y yo también lo he acompañado porque nunca hay que crear la suspicacia de que uno tiene algún problema, de que por decisiones de administraciones anteriores no tenga que ir a la... Bueno, resulta que con el tema del dron no votaron a aplazar la decisión hasta tanto el dron llegue. Ese tema no va a ser, no nos va a cambiar nada y por lo tanto lo que sí expresé en directorio es que en lo personal ya tengo responsabilidades funcionales como funcionaria pública y por lo tanto si no votaban remitirlo a la JUTEP lo iba a hacer yo, así que estamos preparando la denuncia en la JUTEP,
que será presentada próximamente. Creo que en lo que respecta a mi responsabilidad, se terminan con esta presentación a la JUTEP y el tema de la justicia, como en realidad este tema sigue en Fiscalía siendo indagado, yo entiendo que Fiscalía, cuando entienda pertinente, hará las preguntas que corresponde a la UTE. Otro asunto. El director de la OPP, Isaac Alfie, cuestionó el costo del proyecto Neptuno, que se orienta a la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua, en este caso a orillas del Río de la Plata. El jerarca le pidió a través de una carta al presidente de OCE, Raúl Montero, que se ajuste a la idea original, que saldría $50 millones menos. La nueva planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, anunciada en marzo de 2021 por el presidente Luis Lacalle Pou y autorizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, prevía un presupuesto de $210 millones. Sin embargo, actualmente el costo estimado asciende a $258,7 millones. El aumento fue aprobado en febrero por el directorio de OCE a pedido del gerente general Arturo Castañino, con el objetivo de aplacar críticas planteadas desde distintos ámbitos y hacer más convincente el proyecto. Con esos $58 millones extras se prevé aumentar la capacidad diaria de producción de agua, incrementar la reserva de agua bruta disponible en tiempos de escasez y mejorar la calidad de las tuberías. En la carta a Montero, Alfie refutó afirmaciones de técnicos de la empresa pública que en una reunión dijeron que la OPP, responsable de coordinar las inversiones, había autorizado ese incremento. Según Alfie, su oficina no autorizó los cambios, por lo que mal podía realizarse una interpretación como la formulada, reclamando que en la próxima reunión se deje constancia del error de interpretación. Bueno, y el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, anunció que el sindicato presentará un nuevo recurso administrativo contra el proyecto Neptuno. Y dijo que el pedido de recorte hecho por Alfie genera más riesgos para la población. Para nosotros es un disparate. ¿Desde cuándo la OPP se mete en los costos técnicos de una obra? Cuando estamos hablando del 60% de la población para servir el agua potable, que tiene que ser de calidad. Nosotros nos oponemos al formato de negocio en general y a cómo se pergeñó esta idea. Venimos una semana en OCE donde hace 3 días se quiso privatizar. Nosotros pasamos toda la sequía denunciando la falta de personal. Hay falta de personal porque la OPP le pide a la OCE que recorte 2 de cada 3 funcionarios que se retiran del organismo, ¿sí? Hay una política de reducción de personal. La consecuencia de eso, no había gente para reparar los caños. ¿Qué opción se nos propuso? Privatizar. Se contrató empresas privadas para reparar los caños. Debido a la movilización de los trabajadores de las zonas operativas de Montevideo, se detuvo esa privatización hace 3 días. ¿Sí? En el día de ayer tuvimos un día de paro, no sé, quizás no toda la población se enteró, porque el salario de retribución variable, que es una compensación anual que tenemos los trabajadores de todas las empresas públicas, que es por rendimiento, mientras en otros entes ya se aprobó y se pagó, la OPP no había avalado todavía que se pagara en la OCE. Logramos que se destrabara eso ayer, también producto de la movilización de los trabajadores. Pero notamos un particular ensañamiento del gobierno nacional a través del director Alfie contra la OCE y donde los trabajadores somos los principales perjudicados y luego la calidad del servicio que se brinda, buscando evidentemente destrozar la empresa y avanzar con negociados que no tenemos muy claro cuál es el origen. Atención, noticia importante de las últimas horas. El Ministerio de Salud Pública confirmó que hay 7 casos autóctonos de chikungunya en Paysandú. Y cuando hablamos de casos autóctonos, eso quiere decir que son en personas que no tienen antecedentes de viaje en las últimas semanas. Y es por primera vez que se da esta situación de casos autóctonos. Esto es considerado por las autoridades sanitarias como el brote de esta enfermedad. Las personas la cursan en forma ambulatoria y con buena evolución. La chikungunya es una enfermedad que se transmite a partir de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Exacto. Para que quede claro, por lo que las 2 principales medidas que se recomiendan son usar repelente y eliminar sitios de cría de este mosquito a través de la difícil palabra descacharrización. Perfecto. Esto es tapar, poner bajo techo, dar vuelta, perforar, rellenar con arena, descartar todos los cacharros y recipientes en donde puede estancarse el agua para evitar la reproducción
de este mosquito Aedes aegypti. La utilización del repelente también se recomienda para aquellas personas que viajen a países de la región en los que la circulación de esta enfermedad esté presente durante al menos 10 días posteriores al retorno. Atención a los síntomas, que son fiebre, dolores en las articulaciones musculares, de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, y se recomienda consultar rápidamente al médico. Además de esto, actualmente hay 12 casos de dengue importados. En esta ocasión hablamos de casos importados, la mayoría provenientes de Paraguay, donde en este momento hay más de 100.000 casos. Bien, y seguimos con temas de salud, porque más de 1.000 personas se vacunaron contra la gripe este viernes en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde la comuna realizó el lanzamiento de su campaña de vacunación. Y la directora departamental de salud, Virginia Cardoso, convocó especialmente a las personas que forman parte de los grupos de riesgo, pero recordó que hay dosis para toda la población interesada. En cualquiera de nuestras policlínicas de la Intendencia, en las 23 policlínicas en todo el territorio de Montevideo, en cualquiera de los municipios, podemos acceder a vacunarnos contra la gripe o contra cualquier vacuna del esquema de vacunas sin ser la vacuna COVID. Así que bueno, sea de prestador privado, de prestador público, poder acercarnos y solicitar la vacuna que nos corresponda para poder, bueno, protegernos en este invierno que se nos viene, para poder pasar lo mejor posible estos fríos. Y por otro lado también recordar que las personas que están especialmente convocadas a vacunarse contra la gripe son, bueno, las personas embarazadas o hasta 6 meses de puerperio, también las personas mayores de 65 años, trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajadores de residenciales, de personas mayores y bueno, y posteriormente también personas que tengan patologías cardiovasculares o patologías pulmonares o también los niños y niñas entre 6 meses y 5 años. Esos son los grupos de riesgo de una mala evolución de una infección por influenza, así que son los grupos que, bueno, están convocados doblemente a acercarse a nuestros vacunatorios y poder recibir la inmunización que corresponde. Les contamos que, cambiando de tema, más de 1.300 personas presentaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reclamando cambios, avances en la legislación sobre drogas. Piden la despenalización de todas las actividades vinculadas a las plantas de cannabis. En la misiva, los activistas reclamaron medidas para detener el alarmante crecimiento de personas presas por actividades vinculadas a la planta de cannabis. De acuerdo a datos del IRCA, en Uruguay existen unos 450.000 usuarios de cannabis, pero solo 80.000 están registrados para acceder a la sustancia por la vía legal. De esta forma, solo el 30% de la demanda es cubierta por la vía legal. Por este motivo, los firmantes consideran que es un excelente momento para que se analice cuáles están siendo los efectos de la actual política de drogas. ¿Es necesario imponer prisión a gente que trabaja con una planta que ya forma parte de la legalidad? A usted, presidente de la República, ¿le resulta razonable que el Estado gaste millones de dólares en años de reclusión que vienen siendo impuestos a personas que, sin violentar a nadie, no hacen más que ocupar el lugar no cubierto por los baches normativos del marco regulatorio actual? El actual Código de Proceso Penal, dejando de lado el principio de presunción de inocencia en conjunto con posiciones morales no amigas del cannabis, está avalando que cualquier persona vinculada a la planta de cannabis sea potencialmente un delincuente, agregan. Por este motivo, los activistas plantean que las actividades vinculadas al cannabis dejen de ser consideradas como posibles delitos para ser consideradas una actividad económica más. Liberar a la planta mejora la sociedad, la hace más libre, amplía horizontes, genera cambios positivos, oportunidades de desarrollo social y crecimiento económico. Usted puede liberarla, señala la carta. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con la noticia del día y mucho más para la República Argentina, porque el presidente de ese país, Alberto Fernández, declinó presentarse en las próximas elecciones a una reelección en el mes de octubre, lo cual ha generado todo tipo de reacciones e incluso una disparada del dólar que ascendió a 442 pesos argentinos, luego de que el presidente Alberto Fernández publicara a través de un video su decisión. El video tiene las características de un balance de lo
lo que ha sido su gestión para, al final, bueno, expresar justamente que le va a entregar la banda presidencial a quien resulte electo en esas elecciones el próximo 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años del retorno de la democracia a la República Argentina. En su declaración de casi 8 minutos bajo el título Mi Decisión, el mandatario de 64 años hizo un recuento de las condiciones de endeudamiento e inflación en las que recibió al país al asumir en 2019, agravadas luego por la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y actualmente por una brutal sequía, según argumentó. Tengo que concentrar los esfuerzos, el compromiso y el corazón en resolver los problemas de los argentinos, insistió en una suerte de balance de su gestión. El presidente aseguró que el Frente de Todos necesita generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad, según dijo Fernández. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Las reacciones no se hicieron esperar, aunque todavía no se ha manifestado la expresidenta Cristina Fernández, quien también ya antes había declinado presentarse a las elecciones, pero algunos analistas dicen que todavía, y ante este escenario, cabe la posibilidad de que revea su decisión y aparezca en el escenario electoral. No obstante, dentro del oficialismo, bueno, incluso aquellas voces disidentes con Alberto Fernández han manifestado su generosidad y la necesidad de renovar ese espectro político para darle nuevos bríos. Por otra parte, desde la oposición se argumentó que básicamente Fernández toma esta decisión porque no tenía mayores posibilidades electorales y también que está demostrando que su gobierno ha sido un fracaso. Funcionarios, ministros y referentes del Frente de Todos destacaron hoy que la decisión del presidente Alberto Fernández de declinar presentarse a la reelección implica colocar primero la patria y remarcaron el proceso de apertura y participación que se inicia para la coalición oficialista de cara a las PASO en el mes de agosto. Entre los distintos funcionarios que le enviaron un mensaje al presidente se encuentran Santiago Cafiero, Aníbal Fernández, Sergio Massa y Gabriela Cerruti, y si bien cada uno de ellos publicó un mensaje diferente, todos coincidieron en que Fernández actúa en honor a la patria y pensando en la sociedad argentina. La decisión del mandatario fue considerada por el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, un posible candidato del Frente de Todos, como un paso necesario para comenzar a ordenar al peronismo, darle vitalidad y volver a soñar, mientras que el jefe del gabinete de ministros, Agustín Rossi, también un posible aspirante a la candidatura, citó una frase del expresidente Juan Domingo Perón: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, afirmando que así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo, según escribió en Twitter. La mayoría de los dirigentes de la oposición adjudicaron la decisión no solo a las dificultades que enfrenta Fernández, sino que hicieron hincapié en las escasas posibilidades electorales del actual mandatario, mientras que el jefe del gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, difundió un video en sus redes sociales en el que aseguró que es una muestra más del fracaso de este gobierno. Veremos qué derivaciones tiene todo este episodio en las próximas horas. Ahora nos vamos a lo que fue el encuentro en Venezuela, en Caracas, entre el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el presidente boliviano, Luis Arce. Firmaron una serie de acuerdos, la mayoría de ellos tienen que ver con cuestiones energéticas, de minería, petróleo, y allí, bueno, volvieron a manifestar la simpatía que tienen ambos gobiernos en cuanto a lo que vienen llevando adelante. El presidente boliviano, Luis Arce, dijo que Bolivia va a seguir siendo un socio de Venezuela en el continente.
En un acto público en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, Maduro y Arce sellaron este jueves una nueva etapa en sus relaciones bilaterales con la firma de 13 acuerdos en materia de petróleo, gas, minería, educación, salud, conexiones aéreas y cultura. Las delegaciones de ambos gobiernos firmaron documentos entre los que destacó un acuerdo para cooperación en materia de hidrocarburos, cuyo objeto es facilitar e impulsar la cooperación bilateral en el área de petróleo, gas natural y petroquímica para beneficio mutuo. Además, se acordó evaluar la factibilidad de modelos de negocio para la ejecución de proyectos y transacciones conjuntas en materia de gas, así como un acuerdo de confidencialidad para el intercambio de información entre la estatal PDVSA y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro celebró estos nuevos pactos y aseguró que deben ser celosamente trabajados y cuidados y que son documentos de compromiso jurado entre ambos pueblos para echar a andar una nueva etapa creciente de encuentro, reencuentro, trabajo conjunto, unión e integración, según dijo. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo que Venezuela tiene en su país un gran aliado y se comprometió a seguir haciendo todo el trabajo que sea necesario para consolidar las relaciones bilaterales, no solamente por un tema comercial, sino sobre todo estratégico y de largo aliento. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, viernes, día de repasar cultura, espectáculos y hoy también historia con Valeria Tanco, ¿verdad? Así es. Porque todo está conectado, por supuesto. Todo está conectado, exactamente. Todo tiene su que ver. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, bárbaro. Y seguro que vos nos vas a llevar por distintos caminos que parten de este hecho histórico tan importante. Ahí está, vamos a partir de ahí. Después, en la segunda salida, prometo que nos vamos más hacia algo cultural directamente. Bien. Pero esto también es una propuesta que incluye lo cultural. El miércoles pasado se cumplieron 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Bien. Los nazis establecieron 400 guetos en Polonia, en la Polonia ocupada, entre 1940 y 1942. Bien, contemos que un gueto básicamente es como un barrio, un lugar donde se obliga a vivir a estas personas, en este caso a los judíos. A los judíos, en distintas ciudades de Europa, sí. Polonia, por ejemplo. Ahí está. Y en el gueto de Varsovia, en la capital de Polonia, solamente ocupaba el 2,4% del territorio de la ciudad, pero albergaba el 30% de la población de la ciudad. Eran lugares hacinados en los que se les iban sacando, por ejemplo, alimentos, se los iban maltratando, o sea, eran unas circunstancias espantosas para vivir. Era una forma de tortura. Ahí está, y fue como, bueno, y además las enfermedades empezaban a aparecer, el hambre, y se morían. Claro. Las personas que estaban allí adentro. Sí. ¿No? El gueto de Varsovia además tiene una particularidad medio especial, que es que estaba separado en dos partes. En el medio pasaba el tranvía que iba por la ciudad de Varsovia, y entonces en el propio gueto los judíos que estaban allí pasaban por un puente sobre el tranvía, mirando cómo pasaba el tranvía de los habitantes que seguían en el otro lado de la ciudad. Claro. ¿No? Fue muy, muy terrible. Y bueno, y el 19 de abril de 1943 los alemanes rodearon el gueto para la deportación final. Allí quedaban más o menos 60.000 judíos dentro del gueto porque por estas circunstancias que les estábamos contando en los años se fueron muriendo, ¿no? Claro. O fueron siendo deportados. En el momento de mayor población del gueto de Varsovia había 400.000 personas viviendo allí. 400.000 personas. 400.000 personas. Y ese 19 de abril entonces los alemanes rodearon el gueto para hacer la deportación final y los judíos de Varsovia se rebelaron. Sí. En lo que fue la primera resistencia armada en los territorios europeos ocupados por Alemania. Y todos los años la Asociación Cultural Israelita Shitlovsky hace una conmemoración al respecto de esta fecha. Y este año es muy particular porque es un aniversario redondo. 80 años. Esto es en el Teatro Astral, que es la sede de Shitlovsky, en Durazno 1476. Es a partir de las 19 horas el domingo, es con entrada libre. Y va a haber varios asuntos. Siempre hay algo que tiene que ver con lo artístico. En este caso, el coro del Shitlovsky, se llama Así Cantamos, va a cantar en esa oportunidad. Va a haber danza con teatralidad. Toda la parte artística está dirigida por Raquel Diana. Bien. Y además va a haber un orador invitado, que en este caso es el historiador Gabriel Chikirichi. Un hombre de esta casa. Un hombre de esta casa. Yo iba a decir eso, sí. Está bien, ¿no? Es un hombre que además, de esta casa. como con su claridad y su entusiasmo siempre para contar hechos históricos que todos debemos conocer,
seguro que puede hacerlo muy bien. Sí. ¿Te parece si lo comprobamos? Ahí está. Vamos a ver qué nos dice del levantamiento del gueto de Varsovia, Gabriel. El alzamiento del gueto de Varsovia es uno de los episodios más importantes en la derrota del nazismo, con una particularidad, y es que después de más de 3 años de encierro, persecución, reducción de las calorías que se daban para comer, malos tratos, humillación, deportaciones de más de 500.000 personas que habían sido arrinconadas en esa zona de la capital de Polonia, y tras las deportaciones masivas a los campos de exterminio de Treblinka sobre todo, cuando apenas quedaban 50.000 personas, un comando de la resistencia judía se enfrentó a los nazis, los expulsó del gueto, logró por un tiempo controlar y poner la bandera con la estrella de David en territorio del gueto, y cuando los nazis intentaron acabar con esa rebelión de unos comandos que eran 600 personas con armas que consiguieron el contrabando, bombas Molotov, bueno, no pudieron derrotarlos y tuvieron que estar más de un mes buscando tras los escondites, los tejados, las zonas de el alcantarillado, cuestiones subterráneas que, bueno, la resistencia judía, el SOV, había logrado construir para evitar que los nazis acabaran con el gueto. Es impresionante cómo lo cuenta, ¿no? Impresionante, impresionante lo que se vivió, bueno, por supuesto, todos los cuentos que hay alrededor de esto. Estamos viendo muchísimas imágenes que seguramente la gente ha logrado conocerlas por películas, por muchísimos documentos, y eso, gracias, ¿no?, a la recopilación de todo eso, es que hoy podemos conocer lo que sucedió. Lo que realmente sucedió allí, porque el 16 de mayo de 1943 el comandante alemán escribió a su superior: el barrio judío ya no existe. Esto que contaba Gabriel, que lo que hicieron fue arrasar, como no podían con la resistencia. Lo quemaron, lo hicieron desaparecer. Y igualmente, Gabriel Chirichi lo que dice es que esto de todas maneras significó una derrota para el régimen nazi. Ahí está, porque la palabra siempre sobrevive de alguna manera, ¿no? Vamos a ver entonces, antes de irnos a la tanda, qué dice sobre esto el historiador Gabriel Chirichi. Esto, que parece un triunfo del nazismo, fue su segunda derrota, porque debajo de las cenizas del gueto, la población judía había escrito miles y miles de documentos contando la vida cotidiana, los abusos sufridos y las esperanzas de continuar en otra vida, y esos documentos fueron rescatados, se escondieron con el cuidado de que los supervivientes fueran a los lugares donde estaban almacenados, y al día de hoy tenemos más de 50.000 testimonios de lo que fue la vida en el gueto. Esa vida que el nazismo quiso eliminar y que, sin embargo, a través de la palabra y de la resistencia, siempre triunfa. Les contamos que el año pasado hubo 20.210 siniestros de tránsito, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El promedio diario de personas lesionadas por este motivo es 69 personas, y además hubo 431 fallecimientos provocados por siniestros de tránsito. Esto es 3 menos que durante el otro año, el anterior, 2021. La tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes descendió un 0,8% respecto a 2021. En 2022, la distribución del total de lesionados por tipo de lesión se compuso por un 85,7%, 21.555, correspondiente a heridos leves, 12,6%, 3.178 a heridos graves, y el restante 1,7%, 431 a fallecidos. El total de fallecidos en siniestros de tránsito muestra una tendencia decreciente en el periodo 2011 a 2022. Respecto al año anterior, fallecieron 18 motociclistas menos, 224 en 2021 y 206 en 2022, lo que representa una disminución del 8%. A su vez, dentro de los ciclistas existe una disminución del 46,4%, 2021 con 28 ciclistas versus 2022 con 15, es decir, 13 personas menos. Los peatones fallecidos fueron 5
5 más, por lo que se produjo un aumento del 9,4% en 2022. Alejandro Draper, presidente de la UNACEF, mencionó el crecimiento continuo de la movilidad. Hablábamos de, le voy a decir, al día, 10.500 vehículos más por día que pasan por los peajes. Estamos hablando de más de 40 millones de vehículos al año, lo cual sin duda alguna eso llevó a que tuviéramos hoy sobre la mesa, estemos manejando un índice de lo que hace a la movilidad, porque es imposible, si uno no lo dice así, creerlo, pero es la realidad. Pasamos al plano deportivo porque ya se conocen los rivales de la selección uruguaya sub-20 en el Mundial de Argentina, de esa categoría que comenzará el 20 de mayo. Los contrincantes serán Inglaterra, Túnez e Irak por el grupo E y el debut será el 22 de mayo contra Irak en la ciudad de La Plata. 3 días después, el 25 de mayo, se enfrentará a Inglaterra en la misma ciudad, o sea, en La Plata. Ahí está, y la final se jugará ahí mismo en La Plata el domingo 11 de junio. Y atención porque hoy comienza el Festival Cosquín Rock en Montevideo, que se va a extender durante 2 días y que va a convocar a 48 bandas nacionales e internacionales. El festival comenzó en Argentina en el año 2001 y desde hace pocos años tiene ediciones en otros países. Mira, lo más importante que sucedió es que se alinearon los astros y la grilla de programación tiene algunos parentescos con lo que sucedió en el Cosquín Rock de Argentina, con muchísima variedad de todos los estilos musicales. Pero tenemos la posibilidad de darnos el lujo de tener a leyendas como Sky, Dividido y Ciro, por más que Ciro sea un poquito más joven, de la Argentina, y otras cosas importantísimas como lo nuevo, ¿no? Estamos felices con lo que sucedió, viste que quedan muy poquititas entradas para un solo día, todo lo demás está agotado. A lo mejor cuando llegue mañana al Uruguay ya no queden entradas. Y esto para nosotros es un orgullo. Imagínate que en Argentina tardamos 23 años en que eso nos suceda. 23 años tardamos en que se nos agote el primer Cosquín Rock y ahora estamos yendo a Uruguay después de 4 años con una interrupción en el medio a hacer esta edición agotada en la Rural del Prado, que es un lugar que me encantaba y que yo lo había visto 3 veces con la intención de hacer algo ahí, y finalmente la ciudad de Montevideo nos invitó a este desafío de trasladar el Cosquín a la ciudad del Prado y estamos muy contentos. Habrá zonas gastronómicas, espacios de achique, sector de juegos infantiles, puntos violeta que brindarán información y asesoramiento ante situaciones de violencia de género y puestos de hidratación. TV Ciudad estará en streaming por el YouTube y Twitch del canal, mostrando el backstage del festival durante ambas jornadas. Bueno, y hoy Valeria Tanco decidió llevarnos por distintos caminos de la cultura que se inspiran en hechos históricos. Y por supuesto hablábamos de estos 80 años del gueto de Varsovia. Ahí está. Y entonces ahora pasamos, lo que estamos viendo detrás nuestro es un book trailer. O sea, es un avance de un libro. Bien. ¿no? Que en este ¿Cuántas caso, cosas hay ahora, no? Sí, es impresionante. En este caso combina fotografías históricas, como pueden ver, y también una reconstrucción, como una escena del libro, ¿no? Actuada. Este libro que se está presentando así detrás nuestro es La niña que miraba los trenes partir. Es un libro de Ruperto Long, que es un bestseller. Tiene varios años ya y ha sido traducido a muchos idiomas también, por suerte, porque es un libro que realmente vale la pena. Y habla sobre esto, sobre la Segunda Guerra Mundial, en 3 historias que se van entrelazando y se van contando coralmente, ¿no? En diferentes voces. Una es una historia en Kącki, Polonia, de un gueto. La otra es la de un uruguayo que fue de voluntario a la Legión Extranjera para pelear contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Desde Rocha a la Legión Extranjera a África, ¿no? A tierras africanas. Y después la tercera es la historia de una niña belga, que es, aquí está, digamos, representada. Es una niña belga que vive la invasión y la ocupación nazi en Bélgica y cómo su familia y ella intentan sobrevivir de todas maneras. Bien, En esta obra... es una forma muy especial de relatar, además, ¿verdad?
Sí, sí, como en primera persona de cada uno de los personajes. Es coral, pero coral, o sea, estas 3 historias se van contando a través de diversos personajes, no solo a través de los protagonistas de cada una de ellas. Es como una ficción documental, además, ¿no? Sí. Ese relato se basa en situaciones reales. Ahí está, que él la ficciona, ¿no? Y una de ellas es de una uruguaya que en realidad nació en el gueto de Varsovia y cuyos padres, que después fueron deportados y asesinados por el régimen nazi, la pusieron en una valija y la sacaron del gueto, siendo bebés, para que la criaran del lado de afuera una familia polaca cristiana, de las que hubo muchos casos, ¿no? De solidaridad. Que logró sobrevivir. Sí. Y sus padres no. Sus padres no. Y que se ponían al servicio de esto sabiendo que era la muerte lo que los esperaba si los descubrían, ¿no? Estoy hablando de los polacos, ¿no? Cristianos que hicieron estos gestos imposibles de agradecer de ninguna forma, ¿no? Y sobre ello, y con ella, con la verdadera protagonista, que esta historia de Charlotte, de la protagonista del libro de Long, es distinta, les recomiendo ver en YouTube de Sebastián Beltrame, en Foco. El capítulo más reciente que está subido en su página es sobre el gueto de Varsovia. Sebastián Beltrame viajó a Varsovia y después también habló con esta sobreviviente y allí van a conocer. Bueno, qué bien. Muy buena recomendación. Sí. Ahí está. Y tenemos más. Tenemos más, porque ahora nos vamos a la película que está basada en una historia del gueto de Varsovia, El pianista. Ya sabrán cuál es muchos, porque es una película tremenda, ¿no? Es impresionante. Preciosa. Dirigida por Roman Polanski, que él mismo dice que es su obra maestra, protagonizada por Adrien Brody, haciendo de este personaje histórico, este personaje real. Está basado en las memorias, es un libro de memorias que se llama El pianista del gueto de Varsovia, de Vladislav Spilman, un músico que logró sobrevivir pasando circunstancias terribles. Con mucho apoyo, ¿no? De amigos y de gente muy querida, y logró que no lo deportaran. Logró que no lo deportaran y después se fue escondiendo y bueno, y tuvo suerte en realidad. Dentro de toda la desgracia tuvo mucha suerte porque fue uno de los pocos que pudo sobrevivir en esa situación. Una película que pueden allí agendarse junto con todas las recomendaciones que hace Valeria, porque ahora viene la época linda para quedarse mirando películas, así que bueno, si no la vieron, a tomar apunte. Sí, pero además a mí... Y del libro, sin duda. A mí, por ejemplo, me dan ganas de volver a verla. Sí, el libro también, por supuesto que sí. Y bueno, y hay un uruguayo que hizo una canción que me parece como esencial en darle sentido a este sinsentido y a este horror, y que además reflexiona de que puede volver a pasar, ¿no? Esa potencialidad que tenemos los seres humanos de hacernos esto a nosotros mismos, ¿no? Entonces él habla de eso, ¿no? De que siga habiendo guetos de alguna manera. Sí, claro que sí. Y bueno, y él dice, tengo tus mismas manos, tengo tu misma historia. Yo podría haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Si te parece, nos vamos con una versión muy especial, que es en otro aniversario de 80 años, otro 80º aniversario, que fue cuando lo cumplió el Guernica, la pintura de Pablo Picasso que tú viste en vivo, ¿no? Sí, yo la vi en vivo en el Museo Reina Sofía en Madrid. Impresionante, impresionante. O sea, había que esperar rato porque todo el mundo lo que quería era ver el Guernica, que es enorme además, o sea, es una pintura muy grande, con mucho simbolismo, porque además, por supuesto, que todo el mundo sabe la historia que hay atrás, ¿no? Que es la guerra, básicamente es eso, ¿no? Es ese cuento, ese relato en una pintura, o sea, las muchas formas que hay de mostrar el horror, y después también de alguna manera de entender o de disfrutar del arte puesto allí, ¿no? Porque también eso despierta algunas cosas buenas. Claro, y bueno, esta canción y esta versión allí, con el cuadro Guernica de fondo de Jorge Drexler de El pianista del gueto de Varsovia, me parece que también nos puede despertar. Vamos a verlo. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos,
estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Bueno, muy bien, para disfrutar la música también. Sí, muy lindo final, muy linda la columna y nos hemos acostumbrado a que los viernes, siempre antes de repasar el pronóstico del tiempo, hay alguna pastillita. Exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver lo que prevé Inumet para el próximo fin de semana. Adelanto, no va a llover, pero habrá acumulación de nubosidad. Sí, en algunos momentos, medio raritos algunos momentos. Mañana sábado 22 de abril, 9 grados la mínima, 21 la máxima. Eso para Montevideo y área metropolitana, misma región, pero para el domingo 23 de abril, aumento de la nubosidad, incluso algunas neblinas. No se prevé que llueva, mínima 11 grados, máxima 22. Y el lunes 24 de abril, 12 grados de mínima, 24 de máxima, un pronóstico similar. Redondeamos semana, ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Buen fin de semana, que pasen bien. La Comisión Especial de la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de reforma previsional tras un acuerdo en la interna del oficialismo. Lamentamos que se haya faltado a la palabra por parte de Cabildo Abierto. El aludido respondió por Twitter. Mieres dijo que con Manini no quería trato. Ahora está en coalición con Manini. ¿Quién es el que no cumple su palabra? El partido Cabildo Abierto nos ha manifestado su apoyo también a estas propuestas que ha presentado el Partido de Colorado. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche. La fiscal Gabriela Fossati anunció en las últimas horas que va a renunciar a su cargo en la Fiscalía General de la Nación. No es por cansancio o desgaste, soy una profesional de las de antes y muy vocacional en lo que hago. Según parte del informe al que accedió Búsqueda y confirmó MBD Noticias, se descarta que haya habido violencia de género del fiscal Fernando Romano sobre Gabriela Fossati. Esta mañana la fiscal Sabrina Flores archivó la indagatoria judicial contra Gustavo Leal por posible delito de encubrimiento. La Cámara de Representantes también aprobó esta madrugada el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Acordaron una redacción peor que ablanda más la protección sobre niños, niñas y adolescentes que puedan estar sufriendo violencia. El cargo de dirección del Liceo IABA sigue vacante. Los aspirantes que se presentaron en la elección virtual para cubrir el cargo de dirección no cumplían con las condiciones para ejercerlo. Como no arreglaron el ascensor, se complicó todo. Sí, a ver, el ascensor... Soy padre. Sí, lo conozco porque usted ha hecho declaraciones públicas. Sí. La ANEP paga mensualmente a una empresa por el mantenimiento mensual del ascensor del centro educativo 1.759 pesos mensuales. El CODICEN decidió abrir un compás de espera sobre el sumario al director del Liceo IABA. Si eso fuese que se deja en suspensión esa sanción, sería la llave para abrir este conflicto realmente. Comienza este viernes el Festival Cosquín Rock en Montevideo, que se extenderá durante 2 días y convocará a 48 bandas nacionales e internacionales.